250.000 soldados han desertado en el territorio en conflicto. Y esto es solo el principio de algo mucho más grande y peligroso. La cifra es impactante, pero lo que está detrás es aún más alarmante. Un colapso total del sistema militar que nadie quiere admitir. Los altos mandos están en pánico. ¿Por qué ahora? La respuesta revelará un plan que se ha estado gestando durante meses. Un plan que cambiará el mapa de Europa del Este para siempre. Las autoridades del país vecino están tomando medidas desesperadas. Proponen deportar a los desertores a Bielorrusia, quitarles la ciudadanía, dejarlos caminar solos hacia la frontera. ¿Suena familiar? Es exactamente lo que precedió al colapso de otros estados fallidos. Pero hay algo más inquietante. El 60% de los movilizados ni siquiera sabe si está dispuesto a luchar. Imaginen un ejército donde más de la mitad de los soldados están listos para huir en cualquier momento. Y mientras esto sucede, un escándalo militar sacude la región. La operación del Tubo 3.0 ha fracasado estrepitosamente. 3 de 4 líneas de suministro destruidas, soldados capturados. Todo por una filtración que podría no haber sido accidental. La pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿quién está realmente detrás de estas deserciones masivas? ¿Por qué ahora? ¿Y quién se beneficia del caos? Los expertos militares están observando un patrón perturbador. Esto no es solo una crisis militar, es el preludio de algo mucho más grande. Algo que afectará directamente a cada ciudadano europeo. Si vives cerca de la frontera oriental de Europa, necesito que prestes especial atención a lo que viene a continuación, porque lo que está sucediendo ahora mismo podría ser solo el primer acto de un drama mucho mayor. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto, especialmente si estás en las regiones fronterizas. Necesitamos entender la verdadera escala de lo que está sucediendo. La tensión se intensifica mientras los acontecimientos se desarrollan a un ritmo vertiginoso. El país vecino de Rusia enfrenta una crisis sin precedentes en sus fuerzas armadas, con más de 250.000 casos criminales por deserción registrados desde 2022. Las cifras son escalofriantes y revelan una realidad que muchos medios occidentales intentan ocultar. Lo más alarmante no son solo los números, sino las medidas desesperadas que están considerando. Imaginen la gravedad cuando un oficial propone deportar a sus propios ciudadanos a Bielorrusia por abandonar sus unidades. Estamos hablando de una crisis de lealtad que sacude los cimientos mismos del Estado. Pero esto es solo la punta del iceberg. Mientras la región se sumerge en el caos, los países de la OTAN están mostrando grietas en su aparente unidad. Rumania y Polonia han elevado sus niveles de alerta tras incidentes con drones. Pero la gran pregunta es: ¿dónde está Estados Unidos en todo esto? Los analistas señalan que estamos presenciando el colapso del orden mundial tal como lo conocíamos. El incidente del Tubo 3.0 demostró cómo la negligencia en la seguridad informativa puede tener consecuencias catastróficas. 3 de 4 líneas destruidas, personal capturado, meses de trabajo estratégico anulados en cuestión de horas. La polarización en Occidente se profundiza. Mientras algunos políticos exigen más apoyo militar, otros comienzan a mostrar signos de fatiga. El consenso se desmorona, y con él, la estabilidad global pende de un hilo. Pero hay algo más inquietante desarrollándose entre bastidores. Mientras todos los ojos están puestos en Europa del Este, movimientos tectónicos están ocurriendo en Oriente Medio y los Balcanes. La pregunta ya no es si el orden mundial cambiará, sino cuán profundo será el abismo que nos espera. Y justo cuando pensábamos que la situación no podía volverse más compleja, nuevas revelaciones han surgido que podrían reescribir completamente el guión de este conflicto. Lo que descubrimos en nuestras investigaciones es simplemente asombroso. En medio de la creciente tensión en el frente oriental, un grave error táctico ha sacudido las operaciones militares rusas en Kupiansk. La filtración de un video sobre el movimiento de tropas a través del llamado Tubo 3.0 permitió a las fuerzas del país vecino identificar con precisión el objetivo y ejecutar un ataque devastador. El resultado fue catastrófico.
3 de las 4 líneas del ducto quedaron destruidas e inundadas, mientras que la cuarta está bajo control enemigo. Varios militares rusos fueron capturados. Los círculos militares rusos admiten que la negligencia en el manejo de información sensible ha anulado meses de trabajo estratégico. Este incidente revela las debilidades sistémicas que afloran cuando se intensifica el conflicto, disciplina, motivación y seguridad informativa. La contrainteligencia militar rusa ha iniciado una investigación urgente para identificar el origen de las filtraciones. Mientras tanto, la tensión se extiende hacia el espacio aéreo de la OTAN. El 13 de septiembre, Rumania detectó un dron no identificado que penetró 20 kilómetros en su territorio. Los cazas F-16 fueron desplegados inmediatamente, rastreando al aparato durante 50 minutos antes de que desapareciera de los radares. Polonia también ha elevado su nivel de alerta, cerrando un aeropuerto cercano a la frontera con el territorio en disputa. Por primera vez, Varsovia emitió una advertencia oficial sobre amenazas aéreas, instando a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de emergencia. Estos eventos señalan una escalada significativa en la región. La antigua arquitectura de seguridad europea se está desmoronando, mientras que el nuevo orden aún no toma forma. Los analistas advierten que esta transición geopolítica podría extenderse por años, creando más zonas de inestabilidad. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? ¿Crees que veremos más incidentes similares en el espacio aéreo de la OTAN? Comparte tu análisis en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa para nuestra comunidad. La situación en las fronteras de la OTAN se ha vuelto cada vez más tensa, con una serie de incidentes aéreos que marcan un punto de inflexión en el conflicto regional. Polonia ha dado un paso sin precedentes al reconocer públicamente la amenaza de ataques aéreos, cerrando un aeropuerto cerca de la frontera con la región en disputa entre Rusia y Occidente. Los drones no identificados han violado el espacio aéreo de Rumania y otro Estado miembro de la OTAN no revelado, difuminando peligrosamente las líneas entre las zonas fronterizas y el frente de batalla. Esta escalada representa una nueva fase en la estrategia de presión sobre Europa. El país fronterizo con la Federación Rusa ha denunciado que estos incidentes son provocaciones deliberadas de Moscú, diseñadas para probar la respuesta occidental y ampliar la geografía del conflicto. Las autoridades señalan que esta actividad solo es posible gracias a los considerables recursos del Kremlin, que permiten sostener un conflicto prolongado. Mientras Moscú mantiene un silencio estratégico, dentro de la OTAN crece la desconfianza sobre el compromiso estadounidense. Según fuentes diplomáticas, la tibia respuesta de Washington a los incidentes en Polonia y Rumania ha generado preocupación entre los aliados europeos. Los analistas advierten que estos incidentes aéreos, especialmente si se repiten, podrían actuar como catalizadores para arrastrar a toda la OTAN a un conflicto directo. Por ahora, Europa mantiene el control mientras los drones desaparecen de los radares, pero un solo incidente mal calculado podría desencadenar una escalada incontrolable. La intensificación de la actividad de drones y misiles rusos marca una nueva fase en la estrategia del Kremlin, que busca expandir la geografía de presión más allá de las fronteras del conflicto inicial. Esta táctica representa un desafío directo a la unidad y determinación de la Alianza Occidental. ¿Qué creen que pasará si estos incidentes con drones continúan escalando? Compartan sus opiniones en los comentarios. En medio de la creciente tensión internacional, se hace evidente que los recientes incidentes no son errores técnicos, sino parte de una estrategia calculada para probar la determinación occidental. El país en conflicto señala que la capacidad del Kremlin para sostener una guerra prolongada se basa en los ingresos continuos de petróleo, gas, uranio y otros recursos estratégicos. Donald Trump, el expresidente estadounidense, generó controversia al proponer una solución rápida mediante presión económica sobre China, sugiriendo aranceles del 50 al 100% sobre productos chinos hasta que termine el conflicto. Sin embargo, según fuentes cercanas, Trump admitió en privado haber subestimado la inflexibilidad de Putin para negociar.
La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, expresó preocupación por la pasividad estratégica europea, admitiendo que la inacción inicial permitió a Rusia consolidar posiciones clave. Es más barato detener a Rusia en la región disputada que enfrentar sus tanques en las puertas de la UE, advirtió. La comunidad internacional se encuentra dividida entre quienes abogan por una mayor movilización y aquellos que expresan fatiga por el conflicto. El territorio en disputa insiste en que cada día de indecisión fortalece la posición del Kremlin, tanto en el frente como en la arena internacional. Mientras tanto, las potencias occidentales debaten internamente sobre el equilibrio entre apoyo militar y riesgo de escalada. La antigua República Soviética sostiene que las aparentes señales de diálogo son engañosas, ya que las posiciones de Moscú y la región del Mar Negro siguen siendo irreconciliables. Los analistas señalan que esta situación refleja un cambio fundamental en el orden mundial, donde las viejas estructuras de seguridad se desmoronan sin alternativas claras en el horizonte. ¿Qué piensas sobre la actual situación? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la creciente tensión diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado la ausencia total de bases para negociaciones con el país vecino. No existe ni siquiera un esqueleto para el proceso negociador, declararon fuentes oficiales, señalando la divergencia fundamental en las visiones del mundo entre ambas naciones. La situación se ha vuelto especialmente crítica ante las advertencias del Comité de Seguridad Nacional sobre posibles ataques al Parlamento del país en conflicto. Según Román Kostenko, secretario del comité, Moscú podría intentar paralizar el cuerpo legislativo para impedir decisiones cruciales como la extensión de la ley marcial y la movilización. Si el Parlamento fuera atacado, todo el sistema estatal podría colapsar, advirtió Kostenko, explicando que la eliminación de diputados durante una sesión provocaría un caos jurídico, imposibilitando el quórum necesario de 226 votos y paralizando la capacidad de aprobar leyes esenciales. Esta amenaza ha llevado a los legisladores a considerar ubicaciones alternativas para sesiones de emergencia, reflejando la profunda sensación de peligro institucional. Mientras tanto, la retórica diplomática continúa siendo una mera fachada para una nueva fase del conflicto, donde el objetivo principal parece ser la parálisis institucional del territorio disputado. La situación se ha deteriorado hasta tal punto que, aunque ambas partes hablan de diplomacia, en realidad se alejan cada vez más. En la región del conflicto, cualquier concesión se interpreta como debilidad, mientras que Moscú considera imposible cualquier compromiso debido a la presión occidental. La guerra ha entrado en una fase donde el lenguaje de las negociaciones ha sido reemplazado por la lógica de la disuasión, y la paz parece cada vez más lejana. Mientras suenan las sirenas de alarma en Varsovia y Bucarest, Europa observa con creciente preocupación los paralelos históricos que emergen. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que existe alguna posibilidad real de negociación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En medio de la creciente tensión global, los expertos y líderes políticos están trazando paralelismos históricos alarmantes. La situación actual evoca recuerdos de 1938, cuando Checoslovaquia suplicó ayuda en vano antes de caer bajo el control nazi. Kaja Kallas, jefa del servicio diplomático de la UE, ha sido una de las primeras en establecer esta comparación directa. No hemos hecho lo suficiente para detener el impulso imperial de Rusia y proteger al país vecino, declaró Kallas, rompiendo con la tradicional cautela diplomática europea. Europa enfrenta una elección estratégica: detener a Rusia ahora en territorio disputado o prepararse para encontrar sus tanques en nuestras propias fronteras. Los pasillos de Bruselas están impregnados de preocupación. Los diplomáticos hablan en privado sobre la escasez de tiempo y la posibilidad real de una guerra a gran escala en Europa. El temor principal es que la unidad occidental pueda desmoronarse bajo la presión. Con las elecciones estadounidenses en el horizonte y el ascenso de fuerzas derechistas en Europa, los analistas advierten: si el conflicto se prolonga 1 o 2 años más, el apoyo al país en conflicto podría agotarse. Esto no solo significaría una derrota geopolítica,
sino una catástrofe reputacional para toda la arquitectura euroatlántica. La sociedad europea está cada vez más polarizada. Algunos consideran el apoyo a la región en disputa como un deber moral y estratégico, mientras otros acusan a Bruselas de arrastrar a Europa a una guerra ajena. Esta división ejerce una presión particular sobre los políticos de Europa del Este y Central, que se encuentran en primera línea de un potencial ataque. Mientras tanto, otras zonas del mundo arden en crisis. Oriente Medio y los Balcanes enfrentan dramas políticos y humanitarios que amenazan con desestabilizar regiones enteras. La historia nos enseña que la demora en reconocer las amenazas puede ser fatal. ¿Qué opinas sobre esta comparación histórica? ¿Crees que Europa ha aprendido las lecciones del pasado? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la creciente inestabilidad global, observamos cómo diferentes crisis se entrelazan, reflejando un profundo cambio en el orden mundial. En Israel, las protestas contra el gobierno se intensifican, centrándose en la liberación de rehenes capturados por Hamás. Las familias, encabezadas por Itzik Horn, acusan al primer ministro Netanyahu de priorizar acciones militares sobre negociaciones diplomáticas. Si tus hijos estuvieran en esos túneles por más de 700 días, ¿seguirías bombardeando a los negociadores de Hamás?, preguntó Horn en un emotivo discurso exigiendo un diálogo directo con el gobierno. Mientras tanto, la activista Greta Thunberg lidera intentos de romper el bloqueo marítimo de Gaza, calificando las acciones israelíes como genocidas. En Serbia, el presidente Vučić denunció un intento de golpe de Estado respaldado por servicios de inteligencia extranjeros. Según él, existe una red que manipula a estudiantes y jóvenes para desestabilizar los valores fundamentales serbios. Solo podrán detenerme si me matan, declaró Vučić, sin especificar qué países estarían detrás de la conspiración. Las protestas masivas en Serbia continúan, especialmente tras la tragedia en Novi Sad, donde 15 personas perdieron la vida por el colapso de una estructura en la estación ferroviaria. Los manifestantes exigen justicia y responsabilidad gubernamental bajo el lema «Queremos justicia, no venganza». Estos eventos ocurren mientras la región de inestabilidad entre Rusia y Occidente sigue siendo el epicentro de tensiones globales. La confluencia de estas crisis señala un período de transición histórica donde los antiguos mecanismos de seguridad internacional se desmoronan sin que nuevas estructuras los reemplacen efectivamente. ¿Qué opinas sobre esta situación global? ¿Crees que estamos ante un cambio fundamental en el orden mundial? Comparte tu opinión en los comentarios.